Buenos Aires, 21 de abril, soy Héctor Catani. Hoy para hablarles acerca de la sonrisa de los ateos. Ahora que ya ha pasado la Semana Santa, yo creo que podemos hablar. Algunos militantes del ateísmo, entre los que se encuentran un gran puñado de amigos y de conocidos, les he visto celebrar con una sonrisa la Semana Santa. Uno de ellos estaba a la orilla de un río rodeado de cañas y con amigos y decía, aquí celebrando la Semana Santa rodeado de amigos. Otro de estos ateos estaba en una foto con su esposa y sus hijos en una playa de Brasil y escribió al pie de la foto, sueño cumplido, Semana Santa en Brasil. Solo le faltó agregar gracias al cielo o gracias a Dios o algo por el estilo. Otro de esos ateos conocidos estaba despidiéndose de sus compañeros de trabajo en la fábrica y le dijo así, me está esperando el avión, un viaje soñado a las Islas Galápagos, y con ironía les dijo, ustedes trabajen, yo me voy a celebrar mi Semana Santa, felices Pascua para todos, dijo el ateo. También se pudo ver a muchos artistas, cantantes y políticos y escritores que se olvidaron de su ateísmo, parece, y salieron a celebrar sus Pascuas. Andaban allí con sus roscas, con su crema pastelera y su decorado de cerezas, con sus conejos saltarines y enormes huevos achocolatados de Pascua y confites pintados. Se los veía allí con bebidas espumosas y espumantes y espirituosas algunas, y mucho pescado y mucha música estruendosa, y andaban estos ateos con una sonrisa. Hay dos fechas conflictivas para el ateísmo. Una es en diciembre, en la celebración de Navidad, donde ellos decoran sus casas con sus arbolitos y con todas las cosas allí para recordar el nacimiento de aquel que ellos no creen. Porque la Navidad significa natividad, nacimiento, y recuerda el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, o si usted prefiere, Dios hecho hombre en aquel humilde pesebre en Belén. Y la Pascua es la otra fecha de conflicto, porque el origen de ella está en Egipto, cuando Dios decidió liberar a su pueblo Israel después de ser 430 años cautivo de los egipcios. Levantó a aquel líder llamado Moisés, y entonces en ese día de Pascua mandó a sacrificar un cordero inocente, macho, menor de un año. Tenía que tener todas estas virtudes, y la sangre de ese cordero tenía que manchar la puerta de cada casa, porque en la noche pasaría el ángel de la muerte, y en la casa que no estuviera protegida por la sangre del cordero, moriría el primer hijo de esa familia. Fue un día de gran lamento en Egipto, pero esa Pascua Pesaj, que significa pasar por alto, era una proyección del sacrificio que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo apóstol Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 7, diciéndoles, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, el Cordero de Dios. Y ahora muchos de estos ateos, luciendo una gran sonrisa, andaban celebrando su Semana Santa, allí sumergidos en una contradicción. Muchos de esos ateos con los cuales yo me he criado y hemos compartido la niñez y la adolescencia, que hemos recibido una educación de nuestros mayores que consistía en el respeto por el otro, en el reconocimiento por el prójimo, por sus ideas, etc. Algunos de ellos yo me he encargado de explicarle que el término que ellos creen no los representa. Porque la palabra ateo no significa que Dios no existe. La palabra ateo es un término griego compuesto. A significa sin, y teo o theos, como se pronuncia, significa Dios.
Ateo no significa que Dios no existe. Dios sí existe, solo que tú estás sin Él. Solo que tú estás sin Él. Pero los ateos han desfilado en estos últimos días exhibiendo ahí una sonrisa y se mostraban como auténticos propietarios de esa sonrisa y estaban surfeando en el oleaje de la hipocresía, exhibiendo una hipocresía potenciada, yo hasta le diría en su máximo esplendor. Sin duda algunas que el ateísmo es una religión compuesta por personas que le tienen miedo a la luz. El ateísmo es un cuento de hadas para supuestas mentes iluminadas que solo proyectan las sombras de sus almas oscuras. En esto quiero liberar a muchos de mis conocidos. Algunas veces los ateos se los escucha allí como grandes negacionistas y están ellos aferrados a su teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión, que este mundo comenzó por una gran explosión, que no hubo ninguna mano de Dios detrás de todo esto. Todo fue de manera natural, dicen los humanistas, y ellos aseguran allí que este mundo tiene millones y millones de años y bajo esa cifra tratan de justificar algunas de sus creencias. Ellos están atrapados en estas cosas y algunos rebajan un poco o cambian la categoría y dicen nosotros creemos en Dios, pero en el Dios de Baruch Spinoza. Ese era puro panteísmo era lo que creía este hombre que era un judío renegado de las creencias de sus padres. Pero eso será para el otro lunes o para otro capítulo. Pero estos ateos conocidos, los que estaban sonriendo en los últimos días, muchas veces se los ve a ellos atrapados en esas cosas que no tienen fundamento y recuestan su endurecida cabeza en una almohada de mentiras que no sabe esa almohada cómo desatar el nudo de sus pensamientos que siempre lucen confusos. En cambio, yo tengo un pensamiento simple y claro y para mí contundente, que es el que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Viene hablando acerca de Jesús como el verbo de Dios y dice que el verbo era Dios. Pero en el versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Y aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, entre ellos los ateos. No lo conocieron, no lo reconocieron. Ahora dice la palabra de Dios a través de lo que Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 16 y 17, dice hablando de Cristo, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. En Cristo, dice la Biblia, en Él todas las cosas subsisten. En Atenas, en donde era la cuna de la filosofía y de los filósofos, el apóstol Pablo fue allí y en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y verso 30, Pablo escribió estas cosas: que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un llamado a creer en aquel que murió en la cruz, en aquel que entregó su vida en favor del pecador y derramó su sangre preciosa para lavar nuestros pecados y para abrirnos un cielo por toda la eternidad. En todo lugar, Dios manda a todo hombre que se arrepienten. Este es un buen tiempo para buscar a Dios de todo corazón. No es para escudarse en una sonrisa dibujada, esforzada.
El hombre puede tener una alegría verdadera y duradera cuando encuentra a Jesucristo como el Salvador. Él ya murió en la cruz. Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Venga Cristo, reconózcale como el Salvador. No ande escudándose ahí detrás de la sonrisa de los ateos. Encuentre en Cristo un refugio de salvación y de salvación eterna. Soy Héctor Catani y otra vez a corazón abierto para ustedes desde Buenos Aires, Argentina.